Hola, mi nombre es Florencia Carvajal y vamos a estar iniciando una clase, encuentro sobre fertilidad, soberanía cíclica, biohacking y algunos conceptos que me parecen fundamentales poder empezar a nombrar y entrar en relación. El primer disclaimer que voy a hacer es que esta clase encuentro forma parte de una serie de clases y de encuentros que venimos investigando porque es un trabajo colaborativo entre las personas que vamos armando esta comunidad, donde investigamos acerca del concepto de soberanía cíclica y vinculamos ese concepto a la ciclicidad y a la fertilidad. Y ahora estamos introduciendo un nuevo concepto, que sería el de biohacking, a esta perspectiva de soberanía cíclica. Con lo cual, si esta es la primera vez que estás entrando a este mundo de información, te recomiendo que vayas hacia otras clases, encuentros anteriores. Hay mucho gratis online en mi cuenta de Instagram, flor-carva, y en la cuenta de YouTube, Soberanía Cíclica. Hay clases abiertas, gratuitas, donde vas a poder ir metiéndote a los temas. Esta clase supone una clase anterior, que es Mayday, que es una clase sobre fertilidad, y una clase que es sobre ecofeminismo, ¿sí? Hoy vamos a estar hablando de ecofeminismo, pero no vamos a estar profundizando en la teoría, sino viendo muy por arriba, con una mirada muy global la perspectiva. Bueno, iniciamos el viaje, va a durar aproximadamente 1 hora. Sentite libre de ir haciendo lo que necesites, lo que pida tu cuerpo. Generalmente en los encuentros me gusta pensar que del otro lado estás haciendo algo que te da placer, que puede ser mirándome, que no es tan divertido, aunque sí, porque a partir de ahora voy a empezar a compartir pantalla, eh, pero que puedas estar conectada a lo que está sucediendo. Entonces, vamos a empezar. Vamos a estar haciendo una presentación. Soberanía cíclica, o sea, cómo hacer biohacking. Vamos a estar hablando del concepto de biohacking, pero desde la perspectiva del ecofeminismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y qué es el biohacking, no? O sea, vamos a estar hablando de todo esto. ¿Y por qué esta cuestión del biohacking puede entrar en esta perspectiva de soberanía cíclica? Esa es la cuestión fundamental. Ya sabemos que la soberanía cíclica es un concepto colaborativo, abierto, en mutación, que estamos trabajando y que estamos repensando, y que tiene antecedentes como todo el estudio y las prácticas de la soberanía alimentaria, ¿sí? Hay otra clase que no te la nombré, que es sobre qué tiene que ver, qué tienen que ver los bosques con mi vagina, perdón. Y en esa clase cuento la relación entre la soberanía cíclica y la soberanía alimentaria, ¿ok? Entonces, vamos a vincular ahora el biohacking. Bueno, acá te cuento quién soy, después vas a tener acceso a este material, así que podés leerlo. Te cuento quién soy y qué hago brevemente. En ese código QR podés descargar todas las clases que te estoy contando, ¿sí? Ahí las vas a tener linkeadas, así que podés en este momento agarrar el celu, ponerlo en la compu y directamente dejarte ya abierta el resto de las clases. Y vamos a empezar por preguntarnos qué es hackear. Hackear puede ser muchas cosas. Ya también hay un posteo donde explico específicamente qué entiendo por hacking, pero me gusta pensar el término de hackeo como un término integral. O sea, el hackeo se puede traducir como la piratería, ¿no? Como el pirata, como el que va a atacar una fuente. Está muy mal visto el hacking, pero yo estoy haciendo una especie de recuperación de la capacidad del hackeo. Para saber hackear hay que saber primero cómo funciona la Matrix.
Entonces, cuando estemos hablando acá de hackear, no vamos a estar hablando de algo específico, sino siempre en una interdependencia global. Esto quiere decir que lo que en definitiva vamos a hackear es el sistema, ¿sí? El sistema como sistema mundo. ¿Y qué entendemos por sistema? La definición que voy a dar es la de los ecofeminismos, ¿sí? Los ecofeminismos es un movimiento plural. Igual que el feminismo, no hay una unidad, esto en la otra clase lo explico con más profundidad. Y hay otros tipos de feminismos que también son amplios e integrales: el ciberfeminismo, el tecnofeminismo, el ecotransfeminismo, el feminismo comunitario territorial, ¿sí? Existe multiplicidad de corrientes. Recordemos que el ecofeminismo no es solamente una teoría, sino también un movimiento social, político, vivo en acción. Entonces es las dos cosas a la vez, una vertiente teórica, filosófica, ecológica, económica, política, y al mismo tiempo un movimiento social de transformación de formas de organizarnos en las comunidades. Entonces, ¿qué entiende el ecofeminismo por el sistema? Y lo voy a pasar muy rápido porque no es nuestro tema de hoy. Un sistema basado en estructuras patriarcales, piramidales, jerárquicas, extractivistas. El extractivismo, ya sea de energías fósiles, nucleares, de recursos naturales, los mal llamados recursos naturales, que son bienes comunes, y de los recursos humanos, mal llamados recursos humanos, se alimenta este sistema, ¿sí? Que es la gran matrix en la que vivimos, que es un sistema mundo que post revolución industrial, segunda revolución industrial, ha cambiado la formación o la conformación del sistema Tierra, ¿sí? Los humanos hemos intervenido el planeta de tal modo prácticamente irreversible que cambiamos las condiciones geofísicas. De ahí sale lo que me habrás escuchado hablar en otras instancias de antropoceno, capitaloceno, chultuceno, tecnoceno, ¿no? ¿Por qué estamos queriendo nombrar esta época como una época nueva? Porque hay algo que se terminó. Hay una forma de mundo que ya no está y ahora estamos en este mundo que tiene otras características. Y estas otras características nos están llevando a una situación crítica, ¿sí? Ahí en esas imágenes y en los textos pueden leer de qué va esta situación crítica. Que por supuesto, recién veíamos, por ejemplo, las imágenes del extractivismo que provocan como lado B las contaminaciones, las bombas, las ciudades que tienen las villas, los asentamientos, las poblaciones en situación de vulnerabilidad social. El sistema agroindustrial a gran escala, con monocultivo, con agrotóxicos, que genera necesariamente en paralelo inundaciones, desertificación, incendios, ¿sí? Todas las problemáticas socioambientales de este modelo. Y por supuesto también la doble vertiente de hambre y malnutrición, ¿no? Esa imagen es muy fuerte. Eh, y por supuesto los índices crecientes de vulnerabilidad, violencia, y esto en todo el mundo. Ahí tenemos imágenes sobre todo del sur global, pero esto está sucediendo actualmente en todo el mundo. Entonces, tenemos que comprender, y me gusta mucho esta cuestión de poder nombrar la crisis climática actual, que nos afecta de forma diferenciada en función del género, la clase, la etnia, la especie y el lugar donde vivimos. ¿Qué quiere decir? Que la diferencia no es desigualdad, ¿sí? Que a todos nos afecta de forma diferente, no quiere decir que seamos desiguales. Y hay algo muy interesante en esas dos palabras, donde la desigualdad necesariamente conlleva la dominación. La diferencia, en cambio, puede cohabitar, puede coexistir y es parte esencial y fundamental de la diversidad o de la biodiversidad, ¿sí? Ayer estaba escuchando, paréntesis, si ya me conoces, hago muchos paréntesis,
Estaba escuchando a Rita Segato en el Encuentro Internacional Feminista que estuvo pasando estos días. Estamos en marzo del 2023 y Rita decía algo maravilloso. Es obsoleto que hablemos de desigualdad. Esas retóricas de desigualdad de los 70 ya no nos sirven más. Hoy no estamos en un mundo que genera desigualdad, sino en un mundo que genera adueñamiento. Entonces, inclusive agarraba la categoría y iba más profundamente y hablaba de cómo estamos en un mundo donde el control, el poder del 1% está afectando al 99% de la población, dicho en términos de Bandana Shiva, por ejemplo, ¿no? Ella lo diría así. Rita Segato habla de un paraestado, de una parapolicía, de una paraeconomía, de una para legalidad, donde ahí, digamos, se jugaría las posibilidades de vivir bien, ¿no? De dirimir entre la vida y la muerte. Y me pareció importante, ¿no? Como entender esta cuestión de que incluso ya la desigualdad es un término, podría llegar a decir superficial, daría para discutirlo, pero no, superficial en el sentido es una primer capa, es una primer capa en la Matrix. Hay una capa más profunda que puede ser leída como el adueñamiento. Pero en todo caso, esta forma de leer la realidad tiene que ver con ese término que ven ahí abajo, que es la interseccionalidad. Esto también lo voy a pasar rápidamente y es la perspectiva en que el ecofeminismo comprende la matriz, tiene que ver con la interseccionalidad, es decir, con la relación intrínseca y necesaria entre todas estas luchas. Ya sea que consideremos o pongamos el acento en el antropoceno por el hombre, en el capitaloceno por el capital, en el androcentrismo por el falo, lo masculino, en el etnocentrismo por la raza o en el especismo por la especie, sea cual fuere, y por supuesto su correlato en términos de resistencia, lucha socioambiental, de clase, feminista, antirracista y antiespecista, y hay un montón de formas más de nombrar estas luchas, sea como fuere, el ecofeminismo lo que hace es poder abrazar, abarcar y dar respuestas integrales que abarquen todas estas perspectivas. Por eso me parece tan interesante el ecofeminismo como una de las pocas perspectivas que nos habilitan hoy a salir del binarismo. Por supuesto, tomando las bases del feminismo, del pensamiento situado, de las epistemologías críticas, de la descolonialización de los saberes y la práctica, pero nos abre a la pregunta sobre la relación entre el patriarcado con las otras crisis. Otra de las cosas que decía Rita y me pareció genial era, citaba un texto de ella que era ningún patriarcón hará la revolución, y traía esta reflexión muy importante que el feminismo no es un movimiento de mujeres. Por supuesto que nace como un movimiento de mujeres, pero el feminismo es un movimiento que disputa la política integral del mundo, tanto para los varones, para las mujeres, para las diversidades sexuales. Y eso me parece fundamental recordar, ¿no? No es que el feminismo viene a generar una visión de mundo, a hacer los anteojos, ¿no? Yo siempre digo que de un lado hay que tener el ambientalismo del feminismo. O sea, no es que estos anteojos que nos ponemos ahora nos permiten ver el mundo solo a las personas que lo tenemos, sino que esta visión de mundo es una visión de mundo que intenta agujerear la Matrix, justamente hackear el sistema. Por eso me parecía importante como traer estas cuestiones. ¿Qué denuncian los ecofeminismos? La subordinación de las mujeres a los hombres y la explotación de la naturaleza al capital. O sea, ahí está el doble extractivismo del que hablábamos antes, de recursos naturales y recursos humanos. Y toda la cuestión, que no la vamos a ver acá, pero que también la pueden ver en otros encuentros, sobre la relación entre producción y reproducción. La humanidad vive en una ilusión insostenible,
sin conciencia del techo ecológico y el suelo de necesidades. Esta es otra cosa fundamental. Estos términos son términos de Yayo Herrero, que es una feminista española muy influyente. Perdón que la traiga tan seguido, pero estoy como eh, muy excitada todavía por esta charla, pero Rita Segato decía, otra de las cuestiones que el feminismo tiene que empezar a reconocer es, porque estaba haciendo una crítica, ¿no? Por supuesto, el feminismo, la cooptación del movimiento que tuvo por parte de los estados nacionales, bueno, varias cosas, o sea, con una mirada crítica, decía, es mucho más interesante leer el movimiento, no en términos de poder, sino en términos de influencia. Y me parece que en este sentido lo vinculo con Yayo Herrera porque ella comprende que esta ilusión insostenible, que es la ilusión del progreso, ¿no? El famoso mito del progreso, siempre va a haber recursos suficientes para seguir elevando la curva de crecimiento. No, no. Vivimos en un planeta con límites físicos, ¿sí? Y a la vez estamos encarnados, ¿no? En cuerpos vulnerables y finitos, con lo cual no es ilimitada ni la capacidad ni los recursos. Y ahí me parece que la cuestión esta la podemos entender y ver profundamente en que no es el poder para ejercer una visión diferente de lo mismo, sino es la influencia para transformar las bases y transformar el mundo. Eso es lo que el feminismo tiene como potencia. Em, y esta línea, ¿no? Como hacer tomar conciencia del techo ecológico y el suelo de necesidades, las necesidades básicas, las cuestiones del cuidado, del arraigo, del enraizamiento, de la vida íntima, del hogar, de lo doméstico, de las relaciones amorosas, de cuidado con las diferentes generaciones. Ahí hay todo un saber, que es el saber de la vida, que es el saber de la experiencia propia y vital de cada una, que trae ese recorrido y pone a disposición de una colaboración más grande. Las nociones hegemónicas de economía, progreso y ciencia, que ya está probado que son incapaces de conducir a los pueblos a una vida digna. Ningún patriarcón hará la revolución, porque de hecho nadie lo hizo, como dice Rita. Entonces, estas tres nociones, economía, progreso y ciencia, por lo menos de la forma en que fueron institucionalmente organizadas, no nos llevaron hacia ningún lado. Y la guerra contra la vida y el aplastamiento de los ciclos y los ritmos. Esto a nosotras nos importa específicamente. O sea, hay declarada, para los ecofeminismos, hay declarada una guerra contra la vida. No es el tema de este encuentro, pero es muy interesante ir hacia esa fuente en el caso de que les interese. Y nosotras vamos a estar trabajando qué implica esta guerra contra la vida en tanto se están aplastando los ciclos y los ritmos, los ciclos vitales y los ritmos orgánicos. Quedémonos con eso. ¿Qué proponen los ecofeminismos? Hacer una crítica profunda del antropoceno. O sea, pensar la vida en un nuevo contrato ecosocial. Reorganizar la economía, establecer la importancia de los vínculos y las relaciones sostenidas por las mujeres, producción y reproducción como elementos indisociables del proceso económico, recuperar y revalorizar los saberes y las prácticas de subsistencia, esto es fundamental en todos los órdenes, en todos los territorios, y ojo ahí con el extractivismo, o sea, todo esto estoy haciendo un recontra archi mega resumen de los puntos comunes que tienen todos estos movimientos ecofeministas, pero cada experiencia ecofeminista, ya sea un movimiento teórico o de resistencia social, tiene su especificidad, tiene su color, tiene su estilo, tiene su tono y vale la pena de entrar a la experiencia por sí misma. O sea que estoy haciendo grandes reduccionismos que no me gustan, pero a los fines de lo que vamos a hablar nosotras, que es el biohacking, me interesaba repasar, así como a muy grandes rasgos, estas cuestiones del ecofeminismo. Estos valores son valores kundalini, ¿no? Como valores que
que podemos ver en distintas espirales que se van enlazando y que si bien hay acentos en algunas corrientes y otras tienen acentuados otros valores, sí son valores que más o menos constituyen la base de todos estos movimientos, que son la inter y la ecodependencia, es decir, la interdependencia, la dependencia de los unos y los otros, las unas y las otras, les unes y les otres, y la ecodependencia, es decir, la dependencia con el entorno. De ahí, ¿no? El concepto de cuerpo-territorio, por ejemplo, la dependencia ecosistémica, cómo es un pensar, un vivir, un habitar, un ser habitante de un organismo vivo más grande que yo, una conciencia y una inteligencia planetaria, o sea, y saber profundamente que somos dependientes de esa naturaleza, dependemos, no depende la naturaleza de nosotros, nosotros dependemos de ella. Ética del cuidado, toda la línea del care, el decrecimiento, podría hablar un montón, pero bueno, no es el tema. Sostenibilidad, redistribución, fundamental, redistribución. El ecofeminismo habla de redistribuir, con lo complejo y lo incómodo que es hablar de la redistribución de la riqueza, por ejemplo. Los bienes, el territorio, nuevas economías, buen vivir. ¿Por qué me parecen tan subversivos los movimientos ecofeministas hoy? Porque quieren cambiar el paradigma. El paradigma, recuerden que también en otras clases lo van a encontrar, no es una visión del mundo nada más, sino son los anteojos a través de los cuales se obtiene la visión del mundo. Entonces el paradigma es invisible, es la red con la que cazamos los pescados, no los pescados. No es la realidad, es lo que captura la realidad, son los dispositivos previos e invisibles y como efecto de sentido tenemos la realidad. Entonces, no es menor cambiar el paradigma, porque vamos a tener otro mundo necesariamente. Tener en cuenta los límites que impone la naturaleza y nuestros cuerpos al crecimiento económico ilimitado y al consumismo, o sea, al extractivismo social y ambiental. Centrarnos en la producción de bienes y consumos que reproduzcan la vida y no la destruyan, ¿sí? Esto es fundamental. O sea, que sostengan la diversidad y que no vayan en esta guerra contra la vida. Y aceptar que somos personas encarnadas en cuerpos finitos y vulnerables y vivimos en un planeta con límites físicos. Aceptar la condición humana como especie. Ahora, ¿cómo podemos empezar a transicionar nosotras, nosotros, nosotres en cuerpo, mente y espíritu? En este shift de paradigma. Esto es un brevísimo resumen de la cuestión de la fertilidad que vimos en Mayday, que es un antecedente de esta clase y la pueden ver en vivo en mi canal de YouTube, está liberada y abierta. Les recomiendo que si les interesa el tema de la fertilidad, vayan a ver esa clase, donde habla de una especie de historia del tiempo, ¿no? Desde 1500 hasta hoy, cómo fue variando la fertilidad de la especie humana y cómo hoy llegamos a una sociedad que, por las condiciones que vimos del funcionamiento de la Matrix, hoy tenemos un 1,5, antes era 1, ahora se actualizó ese índice, 1,5 de baja, de pérdida de los niveles de fertilidad en los espermatozoides y los óvulos de las personas. Es decir, que cada vez estamos siendo más infértiles. La famosa frase, lo que le sucede a la Tierra nos sucederá a nosotros. A mí me resuena mucho eso porque hay algo de de esa relación cuerpo-territorio que se nos torna evidente, que nos cuesta ver que tiene que ver esto, ¿qué tiene que ver la pérdida de la fertilidad con la desertificación de los suelos?
¿Qué tendrá que ver? Bueno, muy interesante darnos cuenta cómo está todo interrelacionado. Entonces, traje este ejemplo porque, como les dije, esta es una continuación de la clase anterior, entonces la idea es ver, ok, ¿se acuerdan que hablábamos de esto y para esto hablamos de, bueno, ¿por qué está cayendo la fertilidad? Y hacemos toda una descripción de cuáles son los disruptores endocrinos, las formas que tenemos de vivir, el tipo de consumo y demás que hacen que nuestra fertilidad esté cayendo. Bueno, entonces la idea es proponer estrategias de biohacking o biohacking hacia, por ejemplo, la caída de la fertilidad. Lo podemos hacer en otros ámbitos y en muchos aspectos de la vida que ahora lo vamos a ir viendo, pero quizás resuena en relación al encuentro anterior que había terminado justamente como, bueno, ¿cuáles son las herramientas? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Sí? Este encuentro hace un doble clic sobre esa última pregunta de Mayday. Entonces, ¿cuáles son las técnicas bio-psico-spiritual hacking? ¿Por qué llamo bio-psico-spiritual hacking? Al final de todo lo vamos a saber. Sí vamos a plantear el cuerpo como primer territorio de disputa y teniendo en cuenta que lo que estamos queriendo hackear tiene que ver con una visión integral, con una matrix, con un funcionamiento de mundo en el cuerpo que está intentando recobrar, revitalizar, volver a ser soberanas respecto de nuestros ciclos, nuestros ritmos y nuestros ritos. Y que el primer grado de soberanía al que se nos juega es en el cuerpo. Entonces, si queremos hablar de la soberanía de un territorio, primero podemos hacernos la pregunta respecto de la soberanía de nuestras decisiones en nuestro cuerpo. Con amor, porque hay decisiones que se nos escapan. Y por más que yo quiera, pretenda de forma activa, consciente, responsable, generar, aplicar estas estrategias o estas técnicas, por supuesto que hay algunas cuestiones a las cuales estoy sometida per se por el hecho de estar en la época en la que estoy y habito el mundo que habito. Yo ahora estoy en Berlín y tengo a 200 metros una fábrica que está quemando carbón. ¿Puedo elegir no respirar ese aire contaminado? No, no puedo. Lo respiro todos los días, no me queda otra. Ejemplo, ¿no? Quizás puedo elegir no usar un esmalte que tiene falatos porque sé que son disruptores endocrinos y yo estoy tratando de cuidarme porque eh, deseo atravesar tal proceso cíclico. Ok, bueno, decisión con cierto grado de conciencia y por supuesto privilegio porque ya te llegó la información de que esos consumos provocan determinadas cosas en el cuerpo. Pero con amor, repito, porque no siempre podemos decidir. La decisión muchas veces está asociada al privilegio de poder tener acceso, uno, a la información y dos, a la gestión de esa decisión. Entonces, siendo amorosas con nosotras mismas, nosotros mismos y nosotras mismas, vamos a entrar a ver qué son estas técnicas bio-psico-espirituales de hackeo, teniendo como referencia el cuerpo como primer territorio de disputa. Entonces, biohacking, que viene de vida, bio viene de vida, de natural, de biológico, de cíclico, de no tóxico, ¿sí? Y hacking viene de, en inglés, cortar, romper, hachar, ¿no? El hack es como el hachazo, resolver creativamente. Y el biohacking es un do it yourself, es decir, un hágalo usted misma. Es el utilísima de la ciclicidad. Yo el otro día pensaba eso, ¿no? Que hago una especie de... Me crié con mi vieja mirando utilísima y yo siento que soy un poco utilísima ahora.
De hecho, el eslogan de Utilísima, no sé si se lo acuerdan, Utilísima, perdón, era un programa fines de los 80 o los 90 que era en la mayoría para las mujeres, para aprender a, no sé, cocinar, tejer, hacer manualidades, y espectacular, ¿no? Como un nivel de emprendedurismo gigante. Em, y el eslogan de Utilísima era, hágalo usted misma, do it yourself. O sea, era un biohacking que, bueno, nada, otra discusión, no quiero abrir eso. Pero biohacking entonces es esta relación de hacerlo uno. O sea, de uno, generar el corte, la solución creativa, el hachazo, romper. ¿Cómo? De forma natural, biológica, cíclica, no tóxica. Entonces, ¿cómo rompemos la matrix con el cuerpo de forma natural? Esa sería una traducción de biohacking. El biohacking se refiere a la práctica de utilizar la ciencia, la tecnología y la experimentación, ciencia, tecnología y experimentación, para modificar y optimizar la propia biología, a menudo con el objetivo de mejorar el rendimiento físico y cognitivo, la salud y el bienestar. Implica el uso de herramientas como suplementos, cambios en el estilo de vida e incluso tecnologías avanzadas como la ingeniería genética y la inteligencia artificial para piratear los sistemas del cuerpo y lograr los resultados deseados. Esta es la definición de biohacking, que es una mezcla de definiciones de biohacking que encontré online. Ojo, porque de esta definición general después vamos a llegar a nuestra propia definición de biohacking. Pero si buscan biohacking van a encontrar todo esto. El biohacking puede abarcar una amplia gama de actividades, o sea que por biohacking hoy se entienden un montón de cosas, desde rastrear y analizar los propios datos biométricos hasta experimentar con nootrópicos, ayuno u otras intervenciones de salud. No me voy a meter con el tema de los nootrópicos, es una cuestión que todavía no tengo posición tomada porque me falta muchísima información al respecto. Sí sé que hay los que son artificiales, los que son naturales, son cosas completamente diferentes, sobre todo el uso, el utilitarismo que podemos hacer de el biohacking puede ser algo peligroso, puede ser algo de doble riesgo, puede ser algo que no necesariamente por hacer biohacking estás haciendo algo que te haga bien. Vamos de a poco. ¿Qué no es biohacking? Ahora después vamos a seguir viendo que sí es biohacking, pero me gusta decir que no es biohacking. No son biohacking las intervenciones médicas tradicionales. Tomar un antibiótico no es biohackear el cuerpo, por más que si seguimos, el biohacking se refiere a la práctica de utilizar ciencia, tecnología y experimentación para modificar y optimizar la propia biología, a menudo con el objetivo de lograr mejor rendimiento físico y cognitivo, salud y bienestar. Sin embargo, no es biohacking las intervenciones médicas tradicionales, no es biohacking la modificación corporal con fines estéticos, ¿sí? Hacerte las tetas no es, un implante mamario no es biohacking, el Botox no es biohacking, yo sostengo que el Botox no es biohacking, si quieren también lo discutimos. Medicamentos para mejorar el rendimiento en deportes competitivos no es biohacking y la autoexperimentación radical o peligrosa tampoco lo es. Y esto es fundamental. En general, el biohacking se centra en utilizar la ciencia, la tecnología y la experimentación personal para mejorar la salud y optimizar sistemas biológicos, con una apuesta por la seguridad y la experimentación responsable. Estas son cuestiones fundamentales del biohacking, la seguridad y la experimentación responsable. Y esto es un apartado. ¿Qué necesito para sentirme segura? ¿Qué entiendo por responsabilidad? Cada cual llegará a su respuesta. En mi caso,
Suelo sentir estos niveles de experimentación responsable cuando hay tribu, cuando hay colegas con quienes compartir la experiencia, con quienes ya vengo investigando, con personas que, al igual que yo, tienen experiencias también con sus propios cuerpos. Entonces, la seguridad es algo que se co-crea. Yo puedo estar segura de hacer algo y estar haciéndolo mal, ¿no? Entonces, para mí todo lo que sea co-creativo, colaborativo, enraizado y enredado con otros, otras y otros, a mí por lo pronto es lo que me genera la seguridad de la experimentación responsable, con experiencia, con conocimiento y con tribu. Ahora, si buscan biohacking, van a encontrar, voy a empezar por acá primero, si buscan biohacking van a encontrar que estas técnicas de biohacking se suelen vincular muy fácilmente y muy rápidamente a cuestiones sobre el transhumanismo. No sé si habrán escuchado hablar alguna vez del transhumanismo o no. Yo soy, quiero ser, me encantaría ser así comprendida como una pensadora contra el transhumanismo. ¿En qué sentido? El transhumanismo es un movimiento filosófico, global, científico, que pretende, de alguna manera, disociar lo humano del artefacto, de lo artificial, lo digital, lo maquínico. Hay una forma de comprender el transhumanismo como una hibridación tecnológica necesaria que está sucediendo entre lo humano y lo artificial, ¿sí? Eso ya está pasando. También me gustaría ser comprendida no como una antitecnófoba, porque no lo soy. Yo realmente creo que es necesaria, por supuesto, la ciencia, sin lugar a dudas, la amo. También la tecnología, pero sobre todo el uso de la ciencia, la tecnología, en un sentido crítico, ¿no? De conciencia humana, que no es lo que está sucediendo muy a menudo, ¿no? Pero bueno, perdón, vuelvo. Entonces, el transhumanismo, que es este movimiento filosófico y científico que trabaja sobre estas tecnologías emergentes como la ingeniería genética, la inteligencia artificial, la nanotecnología, es aplicar todas estas tecnologías para aumentar la capacidad y mejorar la condición humana. Ahí se ve por qué se suele vincular al biohacking con el transhumanismo, porque se supone que el biohacking también pretende que de forma natural, orgánica, personal, podamos intervenir nuestra biología, nuestra salud, nuestro cuerpo, para mejorar algunas capacidades. Ahora, ese término de mejora es el término que me parece sumamente peligroso y es el que quiero poner en juicio o en crisis, porque ese concepto nos puede tirar hacia un lado o nos puede tirar hacia otro completamente distinto. Cuando hago biohacking, ¿qué es lo que mejoro? Por ahora dejamos abierta esa pregunta. Entonces, el transhumanismo, que es esta teoría, lo que está intentando hacer es la digitalización de lo humano, la algoritmización de la vida, la tecnificación de lo vivo, que es naturalmente un proceso de deshumanización. Esta frase que tienen abajo a la izquierda mía, creo que derecha de ustedes, dice, el problema, esto es un pensamiento transhumanista por excelencia. El problema es que la industria farmacéutica está tratando los síntomas en lugar de las causas de las enfermedades crónicas, el envejecimiento. Hay el aging,
¿no? Toda la vía del rejuvenecimiento, de la superlongevidad, es una de las aristas más importantes para el transhumanismo. El transhumanismo pretende en algún momento lograr el upload del cerebro, o sea, que conciencia no necesariamente implique cuerpo. O sea, entonces, ¿por qué a mí no me gusta comprender el biohacking en relación al transhumanismo? Porque el transhumanismo presupone que el cuerpo es una instancia que hay que dejar de lado para ir hacia algo superior, para ir a un transhumano, ¿sí? Sin cuerpo. Y porque, por supuesto, no estoy de acuerdo con ninguno de los principios, ni éticos, ni políticos, ni de pensamiento sobre el transhumanismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el biohacking y el transhumanismo? Existe una relación entre el biohacking y el transhumanismo en el sentido de que ambos se centran en el uso de la tecnología y los avances científicos para mejorar y optimizar la biología humana, ¿sí? Sin embargo, mientras que el biohacking generalmente implica esfuerzos individuales para mejorar la propia salud y el rendimiento a través de la autoexperimentación y la personalización, el transhumanismo es un movimiento filosófico muy amplio que aboga por el uso de la tecnología, pero no para mejorar mi cuerpo o mi condición, sino para transformar y trascender fundamentalmente las limitaciones humanas, lo que podría conducir a un estado poshumano o transhumano. Ahí ven exactamente la diferencia. Mientras que para un biohacking natural, llamémoslo así, o ecofeminista, ¿no? Que es este que estoy tratando de transmitirles, el cuerpo es mi espacio de experimentación, mi terreno de disputa, mi templo, mi hogar, el vehículo a través del cual experimento la experiencia de estar encarnada y puedo ir probando diferentes cosas para evolucionar mi conciencia, ¿sí? Eso sería un biohacking ecofeminista. El transhumanismo lo que pretende es trascender el cuerpo, o sea, dejarlo de lado. El transhumanismo a menudo involucra ideas y propuestas radicales, como fusionar a los humanos con máquinas, extender la vida humana indefinidamente, esto que les decía de la super longevity, vivir 180 años, mejorar la inteligencia humana más allá de los límites naturales. El biohacking, por otro lado, se enfoca en técnicas más prácticas y accesibles, como el uso de dispositivos portátiles para rastrear datos de salud, experimentar con diferentes dietas o suplementos, o reutilizar potenciadores cognitivos para el rendimiento mental. ¿Sí? Esa salvedad entre el biohacking y el transhumanismo me parecía muy interesante porque no todo lo que vayan a encontrar de biohacking es biohacking. Lo voy a decir así. Tenemos que ser muy críticas. Si queremos hablar de biohacking, si queremos entrar en el mundo de biohacking, tenemos que ser muy, muy, muy críticas, críticos, críticas respecto a lo que comprendemos. ¿Por qué es biohacking? ¿Cuál es la finalidad de mejorar? Ojo con eso. Ojo. Lo dejo abierto de nuevo, volvamos al final. Entonces, ¿cuáles son las bases del biohacking? La ciencia y la tecnología, la autoexperimentación, que eso es hermoso, porque ahí sí, dentro del movimiento feminista tenemos mucho recorrido, muchísimo recorrido. Casi que es uno de los pilares que le hacen límite, que le hacen borde al patriarcado, ¿no? Como la soberanía del cuerpo propio, como lo más hacking ever. Pensemos en el aborto, ¿no? Un aborto con orégano, ¿qué más? ¿Qué más biohacking que ese? Eh, es, es interesante pensar esto de la autoexperimentación, o sea, en el sentido de la historia de la autoexperimentación de las mujeres en estas prácticas, ¿no? De resistencia al sistema. La optimización y la aumentación, generalmente de las capacidades,
La personalización, es decir, cuando dice personalización lo que quiere decir es algo de la experiencia del cuerpo propio. O sea, la cantidad de miligramos de cúrcuma que yo tomo no necesariamente te van a hacer bien a vos, quizás ni siquiera la cúrcuma, ¿ok? Donde no hay recetas universales en el biohacking, sino justamente cada uno, una y une, tiene experiencias vitales de autoexperimentación, exitosas y no exitosas, y en el sharing, en el compartir, en el ir circulando, armamos comunidades experimentales, ¿sí? Pero no decimos nada, no suponemos nada, no planteamos nada que no hayamos pasado antes por el cuerpo. Eso es muy interesante. Y que tiene consideraciones éticas, como esto que les contaba antes de los límites, ¿no? De los lugares seguros, de los lugares de la responsabilidad. Unos ejemplos, vamos a dar ejemplos así como generales. Los nootrópicos, que es lo que les contaba antes, que hay sintéticos y naturales. Esto es lo primero que van a encontrar, por supuesto. Yo, desde una perspectiva ecofeminista, que les digo, es lo primero que van a encontrar porque es lo que vende, porque es lo que el mercado está haciendo funcionar el biohacking a través, de nuevo, de pills. O sea, las píldoras, la farmacéutica, los productos, el mercado, la reactivación, inclusive lo podemos vincular con toda la línea que trabaja Bandana Shiva sobre la fake food. Ojo con eso, ¿eh? No es que tengamos que alimentarnos de píldoras. Ese es el fake alimento. O sea, hay algo de la nutrición para mí, poder pedir la bolsa agroecológica de verduras estando viviendo en una ciudad es parte del biohacking, ¿sí? No necesariamente tengo que ir a una farmacia a comprar omega 3. También puedo armar las redes necesarias locales, agroecológicas, conocer a los productores del lugar donde me encuentro para tramar esas redes. Decisiones, ¿no? Pero decisiones. Rastrear los datos biométricos. Van a ver que hay muchos ejemplos de esto en relación a aumentar la potencia en el ejercicio físico y en el entrenamiento. Y ahora que se usa mucho como todas estas cuestiones que vienen de lo militar, ¿no? Las prácticas militares, el ser soldado, soldada, soldade de uno mismo. O sea, ojo, ¿no? O sea, a mí me gusta más entender estas técnicas de datos biométricos en términos de autoconocimiento y autoexploración, vinculados, por ejemplo, al ciclo menstrual ovulatorio, cómo poder tener un registro de ese ciclo. En el caso de los varones, el ciclo solar, también el ciclo lunar. El método sintotérmico puede ser leído en estos términos, ¿sí? Es decir, uso la ciencia, el termómetro, la tecnología, y lo pongo a disposición de yo poder medir mediante mi temperatura y mi flujo, mi energía. Mi flujo da cuenta de mi estado, conozco el fluir de mis hormonas. Digo, ahí, eso entiendo yo por dato biométrico. ¿Qué estoy aumentando? No estoy aumentando mi productividad, entonces voy a ser más fértil. No, simplemente estoy aumentando mi autoconocimiento, mi registro, mi cómo estoy y qué necesito ahora, y sobre todo mi soberanía en la decisión. Fasting, ayunos intermitentes, también, ojo, cuidado, cada una de estas cosas es infinita, es enorme y requiere de mucho adentramiento, estudio, práctica, experiencia, ¿sí? O sea, pasito a pasito, con respeto, con mucho y profundo respeto. La exposición al frío, ¿no? Ahora el método Wim Hof, mi compañero practica el método Wim Hof y yo la verdad es que le tengo un miedo al frío, pero bueno, ya me estoy animando así en el invierno berlinés a hacer las respiraciones en el frío a la mañana y la verdad es que me ayuda muchísimo, o sea, es muy empoderante, eso siento, le tengo tanto miedo que atravesar la exposición al frío me es muy empoderante.
Y la bioautorregulación, que también puede ser artificial o natural, que ahora vamos a ver qué entendemos por bioautorregulación. No lo digo ahora, pues después lo voy a retomar. Em, entonces, biopsicoespiritual es una forma específica de entender el biohacking, ¿ok? Y tiene que ver con, repito, para mí, los ciclos, los ritmos y los ritos. La hidratación, el ser consciente de qué tenemos rumiando adentro de la cabeza, la importancia de la meditación para eso, la regeneración energética, el detox, el sueño, el ejercicio físico, la nutrición, el estar en contacto con la naturaleza. Entonces, las técnicas más vinculadas al mundo psico tienen que ver con la meditación, mindfulness, por ejemplo, que es una de las más conocidas, de los métodos que más se utiliza así hoy. Los potenciadores cognitivos, que es estas cuestiones que les decía, ¿no? Que los biohackers suelen utilizar estas sustancias para mejorar la función cognitiva y el rendimiento mental. Ojo con eso, red alert, investiguen, estudien, fíjense. A mí esa línea me interesa, pero una cosa siento que es usar ginkgo biloba y otra cosa siento que es usar una hormona sintetizada por un laboratorio para aumentar mi memoria, no sé ni para qué, ¿sí? O sea, también la conciencia del uso, esto del utilitarismo de las plantas que les comentaba antes, la terapia de luz, los ejercicios de respiración, la respiración comprendida como una de las herramientas disponibles en el cuerpo para entrar o salir de estados emocionales, o sea, como una forma de autorregulación emocional. La terapia de realidad virtual, por ejemplo, ¿no? Que se utiliza mucho para generar imágenes, espacios, healing, sanadores que nos puedan llevar a otras realidades. Las técnicas más vinculadas al espiritual, todas son lo mismo. Las bio, las psico y las spiritual forman todas partes del mismo hacking para mí. Pero hay algunas que tienen un acento más que en otras. Quizás en una psico tenés un mindfulness y en una espiritual tenés un pranayama, ¿no? Que te lleva a otro estado. Requiere de otra práctica, de otra constancia. Hay que sostener pranayama todos los días. El ayuno, ¿no? El ayuno intermitente, la restricción en las dietas, que es más físico, pero bueno, quizás un ayuno eh, con fines espirituales en un espacio de nuevo, cuidado y demás, es otra cosa, es otra experiencia diferente. Las terapias psicodélicas suelen vincularse con este espacio más enteógeno, ¿no? Como con una presencia más de Dios, de la búsqueda del sentido más profundo, de la divinidad, todo lo vinculado con los ritos también de la diosa. Estoy pensando, por ejemplo, en la entrega de la sangre a la tierra, ¿no? La siembra de luna. Em, Ahí están los ejemplos de la psilocibina, la ayahuasca. No está, pero también podría estar, justo se me está viniendo mi amiga Jessica Ferro Berardi, que también la pueden buscar, les voy a dejar el link, donde ella además de trabajar con plantas medicinales, trabaja con las huevas de obsidiana, de cuarzo, eso también es parte, eso también puede ser leído como un spiritual hacking. O sea, porque hay algo del sistema que estamos hackeando en relación a entrar, en relación con la fuerza de esa piedra, esas propiedades, esa materialidad que podemos meter adentro de nuestro cuerpo
Y bueno, ahí, un viaje. Y el entrenamiento del biorritmo, la autorregulación. Ahora estamos hablando mucho, siento, de autorregulación. Bienvenidas a esas conversaciones, por favor. Em, la autorregulación, dice, esta técnica podría usarse para entrenar el cuerpo para lograr estados más profundos de relajación o meditación o para apoyar prácticas como la bioenergética. Creo que la autorregulación del sistema, hoy Yara Vilardeo, por ejemplo, está trabajando mucho lo que es la teoría polivagal, que también se las voy a dejar y me parece excelente. Gigi Polesi está con bioenergética y astrología, o sea, siento que son herramientas que nos permiten conocer primero, porque esto es fundamental del hacking, del biohacking, o sea, no se puede hackear lo que no se conoce. Entonces, si estás pensando en entrar en el mundo del biohacking, es porque ya hay previamente un mínimo y ojalá un máximo posible conocimiento sobre el propio sistema, el sistema nervioso, el sistema sensible, el sistema emocional, el sistema cognitivo, el sistema cardíaco, el sistema, todos los sistemas que puedas tener mayor conocimiento, siempre bienvenido. Entonces, en relación a que yo conozco mis propias limitaciones, mis miedos, mis trabas, mi forma de estresarme, mis pensamientos repetitivos, rumiantes y limitantes, es que a partir de ese autoconocimiento yo puedo generar herramientas y tener a disposición materiales naturales, tecnológicos, científicos y demás para colaborar en esa autorregulación. ¿Se ve? Enraizamiento. Ahora, ya estamos llegando al final. El hacking biopsicoespiritual, comprendido así, que no es solamente biohacking como puede comprender un transhumanista, ¿no? El hacking biopsicoespiritual es un enfoque de la salud y del bienestar que reconoce la interconexión de los diferentes aspectos de la experiencia humana y busca optimizarlos de manera integrada y holística, respetuosa, cuidada y afectiva con el cuerpo propio y el entorno. Fundamental, ¿sí? Porque quiero llegar con esta conclusión final y es, van a ver mucho cuando empiecen a fijar sobre biohacking el enhancement, el aumento, la productividad, el aumento de la productividad. Ojo, ojo con los móviles que tenemos para funcionar. Ojo con el funcionamiento. Biopsicoespiritual hacking para mí es una forma de poder estar en el mundo, no de funcionar en el mundo. Siento que hay algo de las narrativas del biohacking muy puestas al servicio de aumentar el extractivismo del sistema. O sea, como lamentablemente hacen algunos equipos de recursos humanos. ¿Cómo hago para que mis trabajadores sean más productivos? Entonces, les doy 10 minutos de meditación para que sean más productivos. O sea, si querés hacerlo para eso, ok, pero no es lo que estoy hablando yo acá. O sea, no queremos conocernos para funcionar mejor para el sistema. Queremos conocer el sistema en profundidad para saber cómo hackearlos, para nosotros poder estar en espacios con mayores rangos y niveles de autonomía, de autosuficiencia y de soberanía, sobre todo del cuerpo. Entonces, ¿cómo es hacer un biohacking ecofeminista? Esto me gustaría, ¿no? Como que en el ida y vuelta de esta clase lo vayamos pensando.
porque el biohacking no es biohacking de algo específico nada más, es integral, es de la Matrix. Ahora yo lo llamo biohacking, antes lo llamaba de otra manera y de otra manera, de otra manera, y le voy a seguir llamando de otra manera. Simplemente me parece interesante esto porque nos devuelve la posibilidad y la responsabilidad de poder intervenir en micro y en macro. Y el biohacking, por más que sea un término anglosajón que viene de la ciencia y la tecnología, para mí, y es muy interesante ver quién lo trae y toda la parte del nacimiento, que no me metí en eso porque es un mundo aparte, pero quiero traernos esta pregunta. ¿El biohacking es antipatriarcal y anticapitalista? ¿O es servil al patriarcado y al capitalismo? ¿Existe el biohacking antipatriarcal y anticapitalista? ¿Y cuáles serían esas prácticas entonces? Cuando hago biohacking, ¿resisto o me someto? Ese sería como la pregunta de fondo. Y como regalo final de esta clase, para quienes quieran, porque es optativo, por supuesto, quienes quieran me pueden escribir al mail que van a tener en mi contacto, que es soberaniamenstrual@gmail.com, y les voy a regalar un ejercicio, un muy breve ejercicio de biohacking, que es una de las primeras herramientas del biohacking que yo incorporé hace muchos años, que es el hecho de, yo la llamé reactivación solar de vulva y vagina, que es para mujeres, pero también tengo la de reactivación solar de pene para varones y personas con pene, porque el hecho de poner y abrir los genitales al sol trae muchísima, muchísima información, más allá de que hacerlo de forma prudente, con un tiempo determinado y con frecuencia, también trae beneficios muy importantes para la salud. Pero me parece que justamente, ¿no?, el hecho de poder abrir nuestros portales sexuales a la energía solar, ¿no? El hombre mucho más solar su pene porque es externo, hacia afuera, visible, es un polo positivo y demás, pero en los cuerpos con vulva es mucho más complejo porque la energía lunar de la vagina hacia adentro, oscura, no suele tener contacto directo con el sol. Entonces esto nos trae muchísima, muchísima información, autorregulación. Es como realmente una experiencia muy, muy hermosa. Así que quienes quieran practicar esta técnica de biohacking, les mando un PDF con un audio para poder hacer este ejercicio. Y creo que eso es todo. Gracias y nos volvemos a ver en alguna otra experiencia.